Anteriormente vimos los elementos principales de la tabla de distribución de frecuencias, pero con unos valores predeterminados. Ahora vamos a ver cómo obtenemos esos intervalos. Vamos a suponer que tenemos aquí unos datos que me representan las edades de unos alumnos de una escuela. Entonces vamos a ver cómo vamos a sacar nuestros intervalos para que de ahí obtengamos nuestros demás elementos. Vamos a empezar primero con lo que es el rango. El rango es dato mayor menos dato menor. Entonces de todos mis datos voy a buscar cuál es mi elemento mayor y encuentro que es este. Entonces 22 menos, busco mi dato más pequeño y encuentro que es el 13. Y esto es igual a 9. Quiere decir que el valor de mi rango es igual a 9. Posteriormente tengo que sacar el número de clases. Hay muchos criterios para hacer esto. Depende del texto, del autor, del lugar donde se esté, y todos los criterios son válidos. Solo lo que varía es digamos que es el rango de error de la agrupación de términos, pero todos son válidos. Nosotros vamos a utilizar una regla que es clásica, que es la regla de Sturges. Entonces, decimos, la regla de Sturges nos dice que es 1 más 3.322 logaritmo de n. ¿Qué es n? N es el número de datos que tenemos acá. ¿Cuántos datos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quiere decir que n es igual a 20. Y ya encontré el valor de n. Ahora sí, puedo aplicar mi fórmula que dice 1 más 3.322 logaritmo de n. ¿Y cuánto vale n? Vale 20. Este resultado lo vamos a teclear. 1 más 3.322 logaritmo de 20, que es igual a 5.322. Este valor no lo voy a utilizar así. Lo que voy a hacer es un redondeo. Lo voy a redondear al entero más próximo, que en este caso sería 5. Dentro del criterio lo que te indican es que siempre se redondee al número impar más próximo. Sin embargo, si me hubiera quedado 5.6, pude haber utilizado el criterio de redondearlo a 6. En este caso el entero más próximo es 5. Ya teniendo mi valor del rango y mi valor de k, que es el número de clases, voy a sacar la amplitud de intervalo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué distancia hay del límite inferior al límite superior? Entonces digo, mi rango es igual a 9 entre de k. ¿Cuánto vale k? Aquí apliqué mi fórmula y es 5. 9 entre de 5 me da 1.8. Aquí viene algo muy importante. Siempre este valor de la amplitud la voy a redondear según mis datos. En este caso mis datos son enteros, entonces yo mi amplitud la voy a redondear al entero más próximo, que en este caso sería 2. Si mis datos hubieran estado en décimos, yo redondeo al décimo más próximo. Si mis datos fueran centésimos, yo redondeo en centésimos, y así sucesivamente. Pero depende
de mis datos. En este caso son enteros, entonces yo voy a redondear en enteros. Entonces yo ya tengo la amplitud de mi intervalo. Ahora sí, voy a empezar a hacer mis intervalos. Voy a empezar con el dato más pequeño. ¿Cuál es el dato más pequeño? 13. De 13 a... Vamos a ocupar un criterio que, como les comentaba, hay muchos criterios para hacerlo. Nosotros vamos a utilizar el siguiente. Mi amplitud dice 2. Empecé con mi dato más pequeño, que es 13. Voy a sumarle estos dos, pero considerando este valor. Quiere decir que voy a decir 13, 14. Ahí están mis dos elementos. Entonces sería de 13 a 14. Alguien pudo haber dicho, pues yo pude haber hecho de 13 más 2, 15. Y es otro criterio válido también. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar el criterio donde yo voy a considerar mi valor de límite inferior. Por eso dije 13, 14. De ahí que yo podría utilizar la siguiente formulita. Dato menor, que es 13, más la amplitud, que es 2, sería 13 más 2, 15, menos la unidad de variación. En cursos de matemáticas han visto que la unidad de variación, si son enteros, mi unidad de variación es 1. Si son décimos, mi unidad de variación es 0.1. Si son centésimos, 0.01. Y así sucesivamente. En este caso, mi unidad de variación, como son enteros, es 1. Entonces yo diría 13 más mi amplitud, que son 2. 13 más 2, 15. Menos la unidad de variación, que es 1, me da 14. Y así yo ya obtuve mi primer intervalo. Y de ahí le voy a seguir. Después del 14 me sigue 15. Hay un criterio donde les dice que el 14 lo vuelven a repetir acá. Nosotros, como les comento, vamos a utilizar este criterio. Del 14 pongo el siguiente valor, que es 15. ¿Qué valor le sigue? 15, 16. Tengo 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hasta acá me voy a quedar, porque aquí este intervalo ya incluye a mi número más grande, que es el 22. Si yo tuviera todavía otro valor más grande, tendría yo que hacer otro intervalo. Pero aquí me dice que el 22 ya es mi dato más grande. Si mi dato más grande hubiera sido 21, de todas maneras hubiera yo tenido que hacer este intervalo, porque aquí va a incluir a mi dato más grande. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer el intervalo donde incluya a mi dato mayor, aunque no sea uno de estos extremos. Simplemente con que esté incluido, ya tengo que hacer ese intervalo. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ¿cuántas clases tenemos? Mi clase 1, mi clase 2, mi clase 3, mi clase 4 y mi clase 5, que en este caso coincide con el número de clases K, que son 5. A veces puede ser que, como hacemos redondeo, entonces nos puede quedar a veces una clase más, una clase menos, por esta cuestión, que aquí hay digamos que hay un error de aproximación. Entonces ya tenemos mis 5 clases y ya armé mis intervalos. Esta es la parte importante, cómo armar los intervalos. En este caso, como dijimos que nuestro ejemplo son edades de alumnos, entonces acá donde tengo intervalos, ya no le voy a poner intervalos, sino que me representan mis intervalos, edades. Entonces, nosotros leyendo el texto de la situación, eso es lo que tenemos que poner, lo que me representen los intervalos. ¿Cuál es el otro elemento importante que posteriormente nos va a servir? La frecuencia. ¿Cómo obtenemos la frecuencia? Tengo que buscar los elementos que estén incluidos, considerando los extremos,
del 13 al 14. Y entonces busco en mis datos cuántos elementos tengo del 13 al 14, incluyendo a estos dos extremos. Y me fijo que es 1, 2, 3, 4 y tengo 4 elementos. Ahora del 15 al 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sigo del 17 al 18. 1, 2. Del 19 al 20. 1, 2, 3. Y por último, del 21 al 22. Me doy cuenta que acá tengo un valor. Aquí estoy viendo que un valor me quedó suelto, pero verifico acá cuántos datos tengo. 9 más 4, 13, más 2, 15, más 3, 18, más 1, 19. Quiere decir que me faltó un valor. Por eso muchas ocasiones es bueno ordenarlos en forma ascendente o descendente para ir checándolos sin que tengamos esta situación. Pero sin embargo aquí vemos que me quedó este 18 que va incluido en este elemento, que serían 3 valores del 17 al 18. Y corroboro, digo 1, 2, 3. Son mis 3 valores. Ahora sí, mi total son 13, 16, 17, 18, 19 y 1, 20. N es igual a 20, que son mis 20 datos. Que también a esta N se le conoce como sumatoria. Recuerden que en cursos de matemáticas esta es sumatoria de frecuencias. Mi sumatoria de frecuencias es igual a 20, pero también en algunas fórmulas utilizamos la letra N, que es mi número de datos. Ahora sí, anteriormente vimos cómo obtenemos nuestros otros elementos de nuestra distribución de datos. ¿Cómo sacamos la marca de clase? Dijimos que es el punto medio de mi límite inferior y mi límite superior. ¿Qué quiere decir? 13 más 14. 13 más 14 entre 2, que me va a dar 13.5. El siguiente ya vimos que es el punto medio de mi intervalo. Entonces aquí automáticamente sería 15.5, 17.5, 19.5, 21.5. Y está la marca de clase, que son los puntos medios de mi intervalo. Mi límite inferior, dijimos que todo este extremo son mis límites inferiores. 13, 15, 17, 19, 21. Mi límite superior es todos estos extremos. 14, 16, 18, 20, 22. Ahora vamos con mis límites real inferior. ¿Qué dijimos? Que para sacar los límites real inferior, para mi primer intervalo voy a poner el valor que antecede. ¿Cuál es el valor que antecede? 12. ¿Cómo saco mi límite real inferior? 12 más 13 entre de 2 es igual a 12.5. ¿Qué quiere decir? Que mi límite real inferior, si nos damos cuenta, es mi punto medio de mi límite inferior, en este caso, más el límite superior del intervalo anterior. Y por eso me da 12.5. Mi límite real superior, ¿cómo quedaría? 14 más 15 entre 2 es igual a 14.
14.5. Ya habíamos mencionado que siempre el límite real superior se repite acá y me da 14.5. ¿Por qué? Porque ahora sería 15 más 14 entre 2, 14.5. El siguiente, 16 más 17 entre 2, 16.5. Lo repito acá. Me voy con el siguiente, 18.5. Lo repito. Y me da 20.5. Lo repito. Me da 22.5. Y así es como obtengo mis elementos de mi tabla de distribución de frecuencias, pero ahora sí ya fue teniendo un grupo de datos desordenados y fue como tuve que armar mis intervalos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener el rango, que es dato mayor menos dato menor. El número de clases, estamos utilizando el criterio de la regla de Sturges. Aplicamos esta fórmula donde 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos que tengamos. En este caso fueron 20, logaritmo de 20, que me dio 5.322. Y vamos a redondear al entero más próximo. Es un criterio que estamos utilizando. Recomiendan que sea un entero impar, pero si alguien lo redondea al número entero más próximo y es par, no importa. O sea, es un criterio que también es válido. En este caso, el entero más próximo fue 5. Y por último, la amplitud de mi intervalo, rico, rango entre mi número de clases, que es 9 entre 5, me dio 1.8. ¿Por qué voy a redondear? Como mis datos son enteros, yo redondeo a enteros, que es 2. Dijimos, si fueran décimos, redondeo en décimos. Si son centésimos, redondeo en centésimos y así sucesivamente. En este caso, tuvimos que redondear a enteros. Y ahora sí, pongo mi dato menor y voy a aumentarle estos dos valores, pero incluyendo mi dato menor. Y dije 13, 14. Aquí está. Si alguien no se acuerda de eso, puede aplicar esta fórmula, que es dato menor más A. ¿Cuánto es A? 2. 13 más 2, 15. Menos la unidad de variación. Como es 1, 15 menos 1, 14. Si mis datos fueran décimos, la unidad de variación sería 0.1. Centésimos, 0.01. Y así sucesivamente. Teniendo todos mis intervalos, ya puedo sacar mis demás elementos. Una recomendación. Siempre es mejor ordenar en forma ascendente o descendente para que no tengan una equivocación en la frecuencia. Pero no es a fuerza, es una recomendación. Y así es como ya les quedaría su tabla de distribución de frecuencias, pero a partir de datos desordenados y yo teniendo que hacer mis intervalos.